Seguidamente escucharemos el discurso de fondo a cargo de Su Excelencia Francisco Flores, expresidente de la República de El Salvador y presidente del Instituto América Libre. En mi patria dicen que los expresidentes somos como la suegra cuando acompaña a los novios en el coche. Por mucho que incomode, no se puede votar. En cambio, aquí en Panamá me he sentido tan bienvenido por la calidez y amabilidad de todos ustedes que quería agradecérselo de antemano. Permítame saludar a Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Dimas Cedeño, al Ministro de Comercio e Industria, señor Roberto Enríquez, al Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, señor Adolfo Linares, al Ingeniero Ignacio Galindo, Presidente de la Comisión Organizadora del evento, y los estimados miembros del gabinete y los queridos amigos que han venido. En estas aguas turbulentas en que navegamos hoy los latinoamericanos, producidas por el retorno al antiguo radicalismo de la Guerra Fría, Panamá se distingue por haberse convertido en un puerto seguro para todos aquellos que buscan anclarse en una economía con estabilidad y confianza. Rodeado de esta impactante feria en la que le demuestran al mundo su productividad y su pujanza, no puedo menos que reflexionar que esta creatividad solo podría darse en un ambiente de libertad. Únicamente ahí donde se respetan las libertades individuales es que el ser humano puede manifestar sus capacidades creativas. Por esto es que, así como la creatividad y la libertad son hermanas, así lo son la democracia y el progreso de los pueblos. Esta es la lucha continua de nuestra cultura occidental y que se manifiesta en dramáticos escenarios por toda nuestra región latinoamericana. A través de la historia, la humanidad se ha debatido siempre entre si el hombre es el fin del Estado o si es un instrumento en la creación de una utopía. En el primer caso, la organización de la sociedad y su uso del poder está supeditado a un valor supremo, que es la inherente dignidad del individuo. En el segundo caso, el individuo no es importante, por cuanto lo que se persigue es una ansiada sociedad ideal que resolverá todos los problemas para siempre. El costo humano individual de construirla no es importante. Bastaría que para realizarlo, que imaginemos un viaje al pasado, donde el tiempo solo nos permite visitar un lugar simbólico de la cultura de dos ciudades en la antigüedad: la Atenas democrática y la Roma imperial. El lugar obligado en Roma sería el Coliseo y en Atenas el teatro. Nuestra primera impresión sería el impacto de la pobreza del segundo frente a la monumentalidad del primero. El Coliseo romano es aún hoy una obra de dimensiones arquitectónicas impresionantes, mientras que el teatro griego, con su pequeño escenario abierto al cielo y sus gradas concéntricas, es sencillo y pequeño. Pero pasada esta primera impresión, nos concentramos en lo que allí acontece. En el Coliseo, los carruajes imperiales rodean a un pequeño grupo de esclavos que, cercados por feroces leones, les mantienen aprisionados en un pequeño círculo en el centro. Defienden sus vidas ante los gladiadores poderosamente armados. Como se juegan la vida en la arena, los esclavos son valientes y los profundos tajos de sus heridas, emanando copiosa sangre, no les impiden defenderse frenéticamente. La multitud, apasionada por el brutal espectáculo de la muerte violenta, se involucra totalmente. El emperador, vistiendo la púrpura imperial, está rodeado de los más destacados patricios y sus bellas amantes, vestidas con la elegancia y el erotismo propio del imperio. En Atenas, en cambio, la audiencia está en absoluto silencio. En el escenario está una mujer, erguida en toda su dignidad, vestida con la toga larga y las sencillas sandalias
que son el atuendo de toda aristócrata griega. Tiene en su rostro la persona, ese antifaz del artista que la identifica como Antígone, la figura principal de la inmortal obra de teatro de Sófocles. Su voz vibra con la valentía del reto que le dirige a Creón, el gobernante, hermano de su padre, y que le ha prohibido la sepultura de Polinices, su amado hermano. Creón sostiene que los hermanos Eteocles y Polinices merecen sepultura en condiciones completamente distintas. El primero por defender a su pueblo, los máximos honores. El segundo por darle la espalda, lanzado fuera de los muros de la ciudad como alimento de los perros y los pájaros. Este es el único mandato justo, legal y conveniente. Antígone sostiene que su mandato es injusto. Aún siendo mujer y sabiendo que le costará la vida, reta en público al gobernante, señalándole que su orden no está basada en la ley de los dioses ni en el orden natural que manda a todo ser humano ser sepultado por sus seres queridos. Cuando finaliza el drama y Creón decide aplastar a Antígone, argumentando que el mandatario que no puede mantener el orden en su propia casa, pues ella es su sobrina, mucho menos podrá ordenar a su pueblo. La audiencia se retira conmovida y vuelca todas sus inquietudes en conversaciones que tienen como eje estas perturbadoras inquietudes. ¿Qué viene primero? ¿La lealtad a la familia o debemos ser primero leales a Dios? ¿Es nuestra principal lealtad a la ley o al orden natural? ¿Será el conglomerado social del cual somos parte o será a nuestra propia misión en la vida? ¿Qué pasa cuando todas estas lealtades compiten? Sin duda el Coliseo romano con su imponente arquitectura es más impresionante que el teatro griego. Pero la muerte espectacular de unos hombres desesperados que terminan en las fauces de los leones o en las dagas de los gladiadores es un vulgar y cruel entretenimiento, a la par de las profundas preguntas sobre la vida que nos presenta el teatro griego. Esta, en esencia, es la diferencia que distinguió a Grecia de todo el mundo antiguo. Caminamos por la ruina de la Acrópolis no para admirar su monumentalidad, pues es modesta a ultranza comparada con las grandes obras de las dictaduras y las tiranías, las pirámides de Egipto, el Coliseo romano o la muralla china, sino para maravillarnos del evento casi milagroso que aquí, en la brutalidad del mundo antiguo, existió una sociedad que se atrevió a apostarle al ser humano y sus dones espirituales como la base de la construcción de la sociedad. Todas las ideas con que hoy en día discutimos y construimos nuestros sistemas políticos nacieron con ellos. La libertad como condición preexistente y por ende intocable en la construcción del Estado, la soberanía de los pueblos, el orden constitucional, el Estado de Derecho, el bien común como la finalidad de la organización del gobierno, son todas ideas nacidas en ese breve destello de luz que es la pequeña ciudad de Atenas. Es impactante realizar que en 7000 años de nuestra historia el común denominador ha sido tristemente la tiranía. Sea este ejercida en nombre de los dioses como los egipcios, como las monarquías europeas o el dominio militar de los tártaros, de Gengis Khan y el Imperio Romano, la más brutal autocracia como los zares rusos y los emperadores chinos, las modernas utopías de la Unión Soviética y la megalomanía de la Alemania de Hitler, o la brutal represión de regímenes autoritarios contemporáneos en nuestra propia región latinoamericana. Es obvio que la libertad y la democracia son en la historia tan frágiles como escasas. Este conflicto entre estas dos visiones del mundo, si somos un instrumento de un Estado que nos lleva a su gran proyecto, o la íntima convicción que el Estado y el poder están sometidos al individuo y a sus derechos, es el drama en el que estaremos involucrados siempre. Latinoamérica se debate hoy intensamente entre estas dos visiones. Una de las razones es que los movimientos de izquierda radical en nuestro continente han consolidado cambios estratégicos en su búsqueda del poder. Y podríamos resumirlos en los siguientes 5 factores. El primero es el nuevo método de tomarse el gobierno. Antes creían que el poder debía ser asaltado tras la crisis generada por una guerra de guerrillas.
La democracia con su acompañante sistema electoral eran la fachada que le permitía a las clases dominantes ostentar el poder y por lo tanto las elecciones debían ser saboteadas. Ahora el movimiento armado se ha abandonado y las elecciones son el nuevo método. Ustedes conocen bien el proceso. Una vez se ha ganado la primera elección, una nueva elección se convoca para reformar la Constitución. Esta nueva plataforma, la Asamblea Constituyente, desmantela la división de poderes independientes, judicial y legislativo, y concentra todo el poder en el Ejecutivo. Las limitaciones de los periodos presidenciales se eliminan y a través de nuevas leyes se controla los medios y la libre expresión. El segundo cambio tiene que ver con su liderazgo público. Los movimientos guerrilleros eran liderados por alguien que encarnaba el ideal revolucionario. Esto implicaba una relación directa y abierta de este líder con la Unión Soviética, recientemente con Cuba y hoy con Venezuela. Hoy el liderazgo se escoge muy cuidadosamente para asegurar el apoyo de la opinión pública. Durante las elecciones la campaña proyecta a un líder con arraigo nacional y se insiste en su independencia de Cuba y Venezuela para que el candidato se arrope de una legitimidad nacional. El tercer cambio tiene que ver con los empresarios. Para los movimientos radicales latinoamericanos, el verdadero enemigo de ellos era la llamada oligarquía. Era la prueba de la opresión e injusticia a la que estaba sometida la clase trabajadora. Los empresarios eran pues su principal blanco. Hoy ya no lo son. En su ruta para alcanzar el poder, la izquierda radical nunca los antagoniza. Al contrario, a través de cuidadosas manipulaciones se establecen nexos con líderes empresariales. Una aparición pública con sus antiguos enemigos es lo que legitima la nueva personalidad pública de la izquierda radical. Esto les entrega el elemento más importante para su estrategia de comunicaciones. Somos diferentes, hemos cambiado, la prueba es que nos acercamos al empresariado a asegurarle que pueden confiar en nosotros. Es comprensible que un empresario caiga en este juego, ya que está en la incómoda posición de escoger entre el diablo y el infierno. Si la clase política tradicional está desplomada y todo indica que tendrá que convivir con un régimen intervencionista, la tentación de garantizarse cobertura en el futuro a través de un arreglo individual es demasiado fuerte, pues parece ser la única opción. Sin embargo, el efecto político es que a través de legitimarlos y contribuir a su campaña, se precipita la llegada de un proyecto radical que, una vez consolidado, no se acordará de ningún pacto y les tomará tarde o temprano sus empresas en nombre de la nación. El cambio más dramático es el cuarto y se refiere al ejército. Este ha sido siempre detestado como el instrumento de la oligarquía. Como tal, debía ser destruido y sustituido por el ejército del pueblo. Hoy este archienemigo no solo no es confrontado, sino asimilado de tal forma al proyecto que se convierte en una parte integral del nuevo régimen. Aquellos oficiales que favorecen el nuevo orden son promovidos a posiciones estratégicas. Los que tienen suficiente valentía para denunciar los abusos son retirados. Después de ser el odiado instrumento de las dictaduras militares, el ejército es hoy clave para gobernar estos países. La nueva izquierda radical es hoy pro ejército. Finalmente, el quinto cambio estratégico se refiere a la religión. Fieles al pensamiento de Karl Marx que la religión es el opio del pueblo, las guerrillas latinoamericanas eran movimientos ateos. Toda religión organizada era percibida como el sistema político, una superestructura diseñada para mantener el dominio de las clases dominantes en su relación de explotación al resto del conglomerado. Hoy los movimientos ya no solo no son ateos, sino que usan repetidamente el símbolo de Jesucristo. Está por demás decir que estos 5 cambios estratégicos en las tácticas de la izquierda radical han tenido mucho éxito. Mas es importante ver hacia adentro y también preguntarnos en qué nos equivocamos nosotros en nuestras jóvenes democracias para que algunos pueblos den su voto por esos proyectos radicales. En el caso que conozco, que es el de El Salvador, se nos ha vuelto evidente que el deterioro de nuestro sistema de partidos fue una de las causas principales de la cruenta guerra que duró 13 años. El sistema de partidos políticos, canalizando las inquietudes de los ciudadanos y compitiendo en elecciones, es sin duda uno de los grandes logros del desarrollo latinoamericano. Pero dicho esto,
son los vicios de los partidos políticos tradicionales uno de los factores esenciales para explicarnos el estado actual de las cosas en nuestro continente. En mi país, siendo los partidos el único vehículo a través del cual se accede al poder político y teniendo la cúpula tantos mecanismos de control, esta tuvo la posibilidad de perpetuarse, sobrevalorando la lealtad partidaria a las capacidades reales de liderazgo. A través del tiempo, esta dinámica hizo que los más leales, quienes nunca son los más competentes, convirtieran la política partidaria en sinónimo de mediocridad. Se produjo entonces un círculo vicioso, donde los mejores miembros de la sociedad eran reacios a participar en política, y esto retroalimentó la mediocridad de los partidos. Los partidos se convirtieron en aquella época en filtros que funcionaban al revés. En vez de ser los vehículos a través del cual los liderazgos naturales de la sociedad encontraban expresión, fueron los obstáculos para renovar el liderazgo político y se convirtieron en perpetuadores de un pequeño grupo. En la función pública, este vicio produjo gabinetes de un cerrado círculo partidario y la idea que la popularidad del equipo en el gobierno era el objetivo supremo. Los urgentes problemas de fondo nunca se enfrentaron, porque primero implicaban costos políticos y segundo, la clientela partidaria contratada en la burocracia gubernamental impedía resolver la mayor distorsión en los países subdesarrollados y su principal fuente de pobreza, quiero decir, la misma administración pública. Cuando una y otra vez eran las mismas caras para ocupar los puestos de diputados, alcaldes y gabinete, el ejercicio electoral perdió su sentido. Y al pedirle a la ciudadanía el voto por más de lo mismo, el día de las votaciones, en efecto, perdió su significado. El ciudadano dejó de sentir que a través del voto podía cambiar el estado de cosas. Este comportamiento produce primero corrupción, pues el funcionario está ahí como protegido político. Y por supuesto, cualquier pecado se le perdona al activista. Segundo, total inoperancia en las instituciones de gobierno y finalmente un desencanto profundo con los partidos políticos y el sistema electoral. Se cree entonces una cultura política que hace de las instituciones públicas los despojos que se reparten los partidos. Décadas de este comportamiento le permitieron a muchos partidos tradicionales en El Salvador posesionarse de instituciones públicas como territorio propio. Tantos instrumentos de control van pasando a las manos partidarias que se termina constituyendo un gobierno a la sombra, tan poderoso que las elecciones no lo tocan. Esta es una situación peligrosa en cualquier institución. En el caso de la administración de justicia es tan grave que puede destruir a un país. Así se construye el escenario para una propuesta antisistema. Barrámoslos a todos. Es el lema que aglutina el profundo resentimiento que han venido acumulando los ciudadanos contra estas prácticas de los partidos tradicionales. Esta es la gran popularidad que ha tenido en algunos países la nueva propuesta de la izquierda radical. En el caso de El Salvador, este fue el caldo de cultivo que propició el estallido de la guerra. Evidentemente, Panamá ha logrado evitar estos riesgos. Esta es la razón de su pujanza y su estabilidad. Es un país diferente, ya que ha logrado renovaciones profundas en cada periodo presidencial y en las direcciones partidarias. Mas es importante recordar cuál es la esencia de la democracia. 7,000 años de tiranías nos han enseñado que el poder debe entregarse con desconfianza. Por eso las potestades de legislar e impartir justicia nunca le son entregadas al que administre el Estado. El Ministerio Público debe ser un acucioso vigilante del gobierno de turno. De aquí que limitemos los tiempos en el ejercicio del poder y le dejemos a los ciudadanos la potestad de interrumpir el mandato de un gobierno si éste no persigue el bien común. La verdad es que no hay nada más difícil que vivir en democracia. En democracia, la participación política no puede delegarse únicamente a los partidos políticos. Nuestros países necesitan participación activa de la sociedad civil y nuevos líderes. Especialmente necesitan a aquellos que les quepa en su corazón
al país entero. Ustedes que son empresarios comprenderán que no hay nada más práctico que ser patriota. Simplemente incluyan en las proyecciones de rentabilidad de sus empresas el largo plazo y se van a encontrar con la patria. Las sociedades son proyectos abiertos que deben evolucionar continuamente. Una forma de asegurarse una dinámica positiva es abriendo el espacio a los y las jóvenes. Estos ven al futuro, no tienen complicidades con el pasado y tienen en mayor medida lo que necesita la clase política: idealismo y energía. La combinación de juventud y experiencia en un proyecto político es una segura apuesta al éxito. En una democracia no se puede improvisar. En una democracia no se puede improvisar. No se puede hacer patria, encontrar el nuevo rumbo nacional, sin desarrollar una visión que tenga el poder de aglutinar a todos los ciudadanos alrededor de ella, la profundidad suficiente para resolver los más graves problemas nacionales y la practicidad de poder ser aplicada en uno y ojalá varios programas de gobierno. Esto no se puede improvisar. En una democracia hay que asumir responsabilidades. Cuando un país traslada a causas externas o pasadas sus problemas internos, cierra toda posibilidad de resolver sus graves problemas. En mi país era común oír que El Salvador era subdesarrollado por la explotación que hicieran de sus recursos naturales los poderes imperialistas. Era subdesarrollado por el trauma que le ocasionó la conquista. Era subdesarrollado por la carencia de recursos naturales estratégicos. Era subdesarrollado por la competencia desleal de sus vecinos. La realidad es que la única causa de los problemas de El Salvador son las decisiones equivocadas que hemos tomado los salvadoreños. Nuestros han sido los desaciertos que nos llevaron a la guerra y nuestros también los aciertos que nos sacaron de ella. Es difícil vivir en democracia porque es preciso tener coraje político de parte de los gobernantes para no escoger su popularidad sobre lo que debe hacerse por su patria, y también coraje político de los ciudadanos para levantar su voz indignada contra los abusos del poder. Yo tuve el privilegio de hacerlo aquí en Panamá, en estas mismas instalaciones, hace casi una década. Bueno, parece que a mí se me ha olvidado esa máxima que ha resonado por los siglos en la Biblia de la sabiduría política. Bienaventurados los políticos que hablan poco, pues pueden esperar a ser escuchados. La culpa es de ustedes. Es temerario darle un micrófono a un expresidente. Una vez lo agarramos, ya no lo queremos soltar. Quiero despedirme deseándole a este país, al que le guardo tanto afecto, que decida unificar su liderazgo alrededor de una visión nacional basada en los principios de libertad y que involucre a todos los panameños. Si de algo les sirve la experiencia de El Salvador, no cometan los pecados de desaprovechar las oportunidades que les da la historia. Involúcrense, rechacen la apatía y háganlo con profundidad, sin improvisaciones. Busquen siempre liderazgos renovados que tengan coraje para hacer lo que se necesite, solidaridad para proteger a los más pobres y responsabilidad para no rehuir la misión que se les encomienda. Seguramente Panamá está llamado a hacer grandes cosas. De hecho, nos llena de orgullo a todos los latinoamericanos con sus grandes logros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.